Un agradecimiento muy especial a la doctora Ordóñez. Gracias a todos ustedes por acudir a este llamado, a este foro. Yo quisiera señalar que es muy importante la reflexión que traigo, que está aplicada sobre todo para la educación y para la educación primaria, un poco verla también al interior de las familias, porque no basta con un ordenamiento jurídico, es importante que la ley se haga carne a través de la cultura. La cultura, de una manera muy elemental, son los modos de sentir, pensar y actuar que tenemos los individuos o los grupos de individuos. Y si la ley dice una cosa, pero la cultura realiza otra, pues es un poco como la fe sin obras, que es muerta. De modo que me parece que el reforzamiento que hay que realizar no es solamente en términos de legisladores, sino con los educadores, porque puede que el castigo físico, así sea leve, esté prohibido en las escuelas, pero si se da, pues ¿de qué sirve? Entonces tenemos que dotarnos de instrumentos no solamente legales y jurídicos, sino que también tenemos que formar parte de toda una transformación cultural. Para pasar justamente de esa idea de la letra con sangre entra, porque desafortunadamente creo que estamos en un momento de transición muy importante y es pasar de una moral rural mal entendida a una ética civil bien comprendida. El problema de la moral rural es administrar o entender la formación de los futuros ciudadanos como peones. Y entonces uno ve a veces unas declaraciones inclusive de personajes de la vida nacional que desafortunadamente darían un pésimo ejemplo en términos de cómo los formaron y cómo forman a sus hijos. Y obviamente todo ese tipo de letricas con sangre pues estarían muy presentes en sus comportamientos. Cuando uno ve una persona, inclusive un servidor público, que tiene un arrebato de cólera ante las cámaras de televisión, pues Dios mío, apague y vámonos, porque entonces evidentemente deja mucho que desear. Entonces es una cosa que no solamente compete al campo jurídico legal, sino también al mundo de la cultura. Sigamos. Y obviamente, ¿qué no decir? Porque ya no es solamente tener en cuenta el golpe que marca, sino que muchas veces hay gestos y palabras terriblemente humillantes que van a bajar la autoestima de niños y jóvenes. Igualmente es muy importante saber que los sujetos, entonces los niños son sujetos, acumulan un resentimiento feroz hacia los padres o hacia los maestros que abusan de su autoridad y ejercen pretendiendo disciplinarlos, castigos físicos o reacciones humillantes hacia ellos. Entonces, evidentemente, un individuo iracundo, pues ha sido fruto de un montón de iras que le han transmitido. Sigamos. Creo que es importante saber que tenemos que renunciar en Colombia a una visión panóptica que se tiene, a una idea de vigilar y castigar, a esa idea que un pensador como Michel Foucault describió muy bien en sus trabajos acerca de la colonia penitenciaria. A veces uno se pregunta cuando entra a una universidad o a un colegio o en algunas casas, ¿pero esto qué es? Hay carceleros por todas partes. Entonces, esa idea de la vigilancia a ultranza y de sospechar del otro porque va a ser casi que criminal, aunque sea un adolescente o un niño, pues evidentemente deja muy mal parado a autoridades y a educadores. Esto que pasó recientemente con el SMAT definitivamente cuestiona, pese al error y a lo que estaban cometiendo estos niños bloqueando Transmilenio, pero la reacción que se dio pues cuestiona mucho a la Policía Nacional y creo que estamos asistiendo en este momento coyuntural a un llamado de atención porque caerle con el SMAT a unos niños definitivamente es violar los derechos humanos más elementales y más fundamentales. Entonces me parece que hay que hacer, inclusive desde el Consejo mismo, un llamado
pues a las autoridades competentes para que den cuenta de qué está pasando, porque uno no puede reaccionar si se pretende ser educador. Sigamos. Es importante saber que desde la más temprana infancia a un niño se le generan modos de sentir, pensar y actuar, hábitos y estilos de vida. Desde la más temprana infancia nos marcan y no solamente se nos dispone a ser adultos, sino que, por ejemplo, hay cosas absolutamente traumáticas. El otro día estaba yo en Medellín, en un sitio que es el barrio Carlos R. Restrepo, y escuché una conversación de la mesa de al lado. Un niño estaba llorando y la mamá le decía al niño: Daniel, si sigues así, tu papá va a preferir a tu hermana. Y el niño se cayó automáticamente, no tuvo que pegarle, simplemente diciéndole eso. Obviamente al pobre muchachito ya la mamá le introyectó un horror de culpa que quién sabe qué produzca. O sea, me parece que tenemos que tener una conciencia feroz, política, cultural, educativa, de cómo estamos formando a nuestros niños y a nuestras niñas, porque esos son los ciudadanos del mañana. Hábitos y estilos de vida que son generadores y clasificadores de prácticas, de tal manera que pues no solamente en esa sociabilidad primaria que se da en la familia, sino luego en la escuela, ese pasaje es determinante para saber qué sujeto estamos formando. Si un niño es golpeado, maltratado, insultado, pues evidentemente va a golpear, a maltratar y a insultar. No es gratuito que encontremos conversaciones, ya no obviamente de adolescentes, sino de adultos, en donde el uso de las palabras dejan mucho que desear. A veces son un antitestimonio para el país entero. Cuando uno escucha una conversación de que le va a rayar la cara al otro, pues imagínese esa maravilla. Eso es hermoso, atroz. Estoy ironizando, por supuesto. Continuemos. Gérmenes de ciudadanía. Toda mayoría de edad nace de una relación educativa armónica. Y me parece que creo que hay que partir de algo que existe en estos niveles de sociabilidad primarios que son la familia o son la escuela. Y es una gran pregunta para el país. ¿Cómo sustituir la violencia física, no solamente el maltrato y las agresiones, por lo que algún autor como Pierre Bourdieu ha llamado la violencia simbólica? ¿En qué consiste la violencia simbólica? Les voy a traer un ejemplo muy concreto. Tenemos un carro, otro lo cierra y entonces se le adelanta y lo alcanza porque lo cerró, lo bloqueó en la vía.